Nuestro siguiente tema son las leyes de Newton. ¿Qué nos dice la primera ley de Newton? Dice que un objeto permanecerá en reposo o con movimiento uniforme rectilíneo a menos que sobre él actúe una fuerza externa. ¿Qué significa esto? Que si yo este objeto lo dejo ahí en reposo, es decir, en alguna mesa, en el piso o en algún lugar, y lo dejo en reposo, ahí permanecerá en reposo, es decir, sin movimiento. ¿Hasta cuándo? Hasta que una fuerza lo empuje o yo lo aviente, es decir, aplique una fuerza para que lo aviente. Entonces, la primera ley de Newton nos dice que un objeto permanecerá sin moverse si no actúa sobre él una fuerza que lo haga moverse. O, dicho de otra manera, si un objeto está en movimiento por alguna razón, ese objeto va a seguir moviéndose en línea recta hasta que no encuentre un obstáculo que lo detenga o lo desvíe de su trayectoria. Un ejemplo de la primera ley de Newton, o llamada también ley de la inercia, es cuando vamos en el carro y luego frenamos y nos vamos hacia adelante. O bien cuando estamos sentados y más que nada en las camionetas, en la parte de atrás, en las cajas, o vamos ahí en el camión parados y el camión o la camioneta arranca, ¿qué es lo que pasa? Nos hacemos hacia atrás. ¿Por qué? Porque dice la primera ley de Newton que si estamos en reposo, es decir, sin movimiento, así vamos a permanecer hasta que una fuerza haga que nos movamos. Si la camioneta arranca, ¿qué es lo que pasa? Que el objeto trata, es decir, nosotros tratamos de permanecer en reposo. Sin embargo, como hay una fuerza que nos impulsa hacia adelante, nos vamos así para atrás, es decir, es la inercia. O bien cuando vamos en movimiento en la camioneta o en el camión y este frena, ¿qué es lo que pasa? Seguimos nuestra trayectoria que llevábamos. Claro, hacemos un esfuerzo por detenernos, ¿cierto? Igualmente, si giramos un objeto con una cuerda y lo sueltas, ¿qué va a pasar? Va a salir disparado en esa trayectoria, es decir, en línea recta cuando yo lo solté. La segunda ley de Newton establece que la fuerza que actúa sobre un cuerpo es directamente proporcional a su aceleración. Esta segunda ley viene explicada por una fórmula que les voy a mostrar. Esta es la fórmula que representa la segunda ley de Newton. La fuerza es directamente proporcional a su masa por la aceleración. Es decir, las unidades de masa son kilogramos y las unidades de la aceleración son metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, como vimos anteriormente, kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado nos dan las unidades de fuerza, que son los newtons. ¿Qué significa eso de fuerza es igual a masa por aceleración? Bueno, es decir, que si yo tengo un objeto pequeño y lo tiro despacito, es decir, con poca aceleración, si lleva poca aceleración, lo más probable es que me golpee, pero no muy fuerte. Pero ¿qué pasa si este mismo objeto, es decir, si no cambiamos la masa, es el mismo objeto y lo lanzamos con una gran velocidad? ¿Qué va a pasar? Me va a golpear. ¡Uy! Me va a golpear y más fuerte. ¿Sale? Los que se rieron fue porque ya lo han experimentado, ¿verdad? Eso es lo que pasa con los proyectiles o con las balas. Las balas es un pedacito de plomo, de metal, ¿sí? Y si te la avientan así, pues lo más que te puede pasar es que te descalabren. Pero si te avientan ese pedacito de plomo, de metal, a muy alta velocidad, es decir, con una aceleración muy fuerte, ¿qué es lo que va a pasar? Te va a atravesar, no te puede matar, te puede hacer mucho daño. De lo anterior podemos decir que el peso de un objeto es la fuerza con que la gravedad de la Tierra atrae a los cuerpos, ya que para obtenerlo se multiplica la masa
del objeto por el valor de la gravedad, que en este caso en la Tierra es, o la consideramos, de 9.81 metros por segundo al cuadrado, que es una aceleración. Por lo tanto, el peso, como es una fuerza, se va a medir en newtons, no en kilogramos. Acuérdense que kilogramos es para la masa y newtons es para la fuerza. Entonces, el peso es una fuerza. Y vienen otras unidades para la fuerza y algunas condiciones en las que la segunda ley de Newton ya no se cumple. Una vez, cuando recientemente había comprado mi camioneta, resulta que me la chocaron en la defensa. Mi camioneta estaba debidamente estacionada y una persona con su auto le dio un golpe a mi camioneta en la defensa. ¿Qué fue lo que pasó? Que mi defensa se dobló, se sumió, ¿sí? Se sumió y se dobló, nueva la camioneta. Entonces fui a cobrarle a la persona para que me arreglara ese desperfecto, pero nunca me abrió. Entonces pensé en una forma de corregir ese defecto en mi camioneta y lo que pensé fue lo siguiente, que si una fuerza de una magnitud la dobló hacia adentro, una misma fuerza de la misma magnitud pero en sentido contrario la iba a regresar a su estado original. Principio de física. Entonces desatornillé la defensa, compré una tabla para no rasparla, puse la defensa sobre la tabla y comencé a golpearla con un martillo. ¡Pum! En realidad era un mazo de goma. Sin embargo, nada más sentía que el mazo de goma rebotaba y no enderezaba, nomás me temblaba así la mano como en las caricaturas. Y todavía yo también, como en las caricaturas. Entonces dije, lo que está fallando es el instrumento, no el principio de física. Pero entonces lo que hice fue conseguir una masa más grande, que fue un tronco de madera que usan para las cercas, y lo que hice fue dejárselo caer a la defensa. Dije, bueno, esa masa del tronco multiplicada por la aceleración de la gravedad va a golpear con una fuerza la defensa y la va a enderezar. Solo tengo que calcular o estimar que no sea tan fuerte el golpe, porque si no iba a salir peor. Entonces lo que hice fue dejar caer ese tronco, esa masa, por acción de la gravedad sobre la defensa, y no vi resultados. Entonces seguí pensando que el principio físico estaba bien. Lo que me faltaba era una mayor aceleración. No cambié la masa, es decir, utilicé el mismo tronco. Pero ¿cómo incrementé la aceleración de la gravedad? Pues simple, agarré el tronco con mis manos y aunado a la aceleración de la gravedad yo le sumé aceleración. Por lo tanto el tronco golpeaba con mayor fuerza la defensa, de tal manera que después de estar así la defensa la logré enderezar. Y quedó ahí una pequeña marca, pero logré mi objetivo, que era enderezar la defensa de mi camioneta. Ya después la volví a atornillar y listo, ya quedó. La tercera ley de Newton, también conocida como principio de acción y reacción, nos dice que si un cuerpo A ejerce una atracción sobre otro cuerpo B, este realiza sobre A otra acción igual y de sentido contrario. Por ejemplo, cuando chocan dos bolas de billar, dos canicas, dos balones o un auto choca con un poste. La tercera ley de Newton, que nos dice que es de acción y reacción, nos pone el ejemplo de cuando choca un carro. ¿Qué es lo que pasó ahorita que chocó el borrador con mi cabeza? ¿Qué es lo que pasó? Rebotó. Entonces, es lo que conocemos como a toda acción una reacción. La acción fue que chocó. La reacción fue que rebotó. ¿Sí? Esa es la tercera ley de Newton. La cuarta ley de Newton es la ley de la gravitación universal. ¿Qué nos dice esta
ley de la gravitación universal? Bueno, que si hay dos objetos en el universo, estos dos objetos se atraen. Achis, pero ¿cómo es posible si este bloque de madera no atrae a este borrador? Pues la ley de Newton dice que se atraen, nada más que no lo vemos porque estos dos objetos son atraídos por la gravedad de la Tierra. Entonces la atracción entre estos objetos ahorita es despreciable. Pero si estuvieran allá en el espacio, es decir, si fueran objetos más grandes como los planetas por eso se mantienen ahora sí que en equilibrio. Esta ley también se expresa mediante una ecuación. Dice que la fuerza con que estos objetos se atraen o se repelen es directamente proporcional al producto de sus masas, es decir, a la multiplicación de cuánto vale su masa. Ya vimos que la masa de este bloque era 102 gramos, la de este borrador no la hemos medido, y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que lo separa. ¿Sí? Ahorita les muestro la ecuación. Aquí tenemos la fórmula de la cuarta ley de Newton o ley de la gravitación universal. Nos dice que la fuerza con que se atraen es directamente proporcional al producto de sus masas, de la masa 1 y masa 2, o sea, la multiplicación de los valores de las masas, dividido entre el cuadrado de la distancia que los separa, o inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Esta G es la constante de gravitación universal, que equivale a esto: 6.67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Cuál es la fuerza con que se atraen la Tierra y la Luna? La masa de la Tierra está calculada en 5.98 por 10 a la 24 kilogramos. Aquí hay un error. Este 24 es exponente. La masa de la Luna está calculada en 0.072 por 10 a la 24 kilogramos. La distancia de la Tierra a la Luna son 380 millones de metros. Aquí hay un error, me falta un 0. O 38 por 10 a la 7 metros. Entonces, aplicando la fórmula de la gravitación universal, tenemos lo siguiente. Sustituimos la constante gravitacional, las masas de los dos cuerpos y la distancia que las separa la elevamos al cuadrado. Hacemos las operaciones y nos da como resultado que la fuerza de atracción entre la Tierra y la Luna es de 1.07 por 10 a la menos 15 newtons. Esa es la fuerza con que la Tierra atrae a la Luna. Este es un tema extra, pero lo quise poner porque es interesante. Se llama la ley de Hooke. Y lo quise poner porque vamos a usar este instrumento, un dinamómetro. ¿Y qué es un dinamómetro? Ahorita se los muestro. Este es un dinamómetro. No es otra cosa más que una báscula. Es decir, es un instrumento para medir la masa de un cuerpo, pero a través de la deformación de un resorte que tiene ahí dentro. Esta la cuelgan al techo o en alguna parte, en una viga, y aquí suben el objeto. El resorte se va deformando y podemos medir la masa que ocupa o la fuerza que ocupa ese cuerpo para deformar el resorte. Aquí tenemos otra báscula, nada más que esta es electrónica. Ahí está en las unidades de onzas. Entonces vamos a cambiarle a kilogramos. Y aquí podemos subir algún objeto también y medir su masa. Por ejemplo, este. Vamos a ver si lo podemos colgar. A ver. 0. Colgamos.
460 gramos o 0.460 kilogramos. Entonces, fíjense lo que nos dice la ley de Hooke. La ley de Hooke nos dice que las deformaciones sufridas por un cuerpo entre los límites de la elasticidad son directamente proporcionales a las fuerzas aplicadas. ¿Qué es esto? Bueno, aquí tenemos una ecuación que A es la longitud y F es la fuerza. Entonces tenemos una A inicial y una A final, una fuerza inicial y una fuerza final. Entonces quiere decir que cuando aplicamos una fuerza al resorte, este se deforma y de una longitud inicial termina en una longitud final, es decir, alargándose. La fuerza inicial, ¿cuál sería? Pues una fuerza conocida, y la fuerza final sería una fuerza que estamos aplicando. Resolviendo esa ecuación obtenemos el peso del objeto desconocido sabiendo el peso de un objeto.